La tradición es una extensión del derecho a voto. Equivale a conceder el voto a la clase más oscura de todas, la de nuestros ancestros. Es la democracia de los muertos. La tradición se niega a dejarse someter por esa oligarquía reducida y arrogante que solo por casualidad sigue hollando la tierra. Los demócratas rechazan cualquier discriminación basada en el nacimiento. La tradición rechaza cualquier discriminación basada en la muerte. Los demócratas nos enseñan a no despreciar la opinión de un hombre válido, aunque sea nuestro caballerizo. La tradición nos pide que no la despreciemos, aunque sea la de nuestro padre. Esto dice G.K. Chesterton en el capítulo 4 de Ortodoxia, en Ética en el País de los Elfos. Sean ustedes muy bienvenidos a La Taberna Ilustrada, un programa que se funda en la convicción, diríase socrática o chestertoniana, de que conversar con amigos y entre cervezas es una buena manera, un buen modo de alcanzar verdades valiosas. En este primer capítulo, en esta entrega inicial, abordaremos una cuestión relevante, quizá la más relevante de las cuestiones que se pueden abordar. Hablaremos sobre la tradición. En primer lugar, nos preguntaremos por su naturaleza. Trataremos de definirla. ¿Qué es la tradición y qué no es la tradición? ¿En qué consiste? En segundo lugar, consideraremos la relación que cada uno de nosotros debe mantener con la tradición. ¿Cómo debemos vivirla? ¿Debemos acaso renegar de ella? ¿Debemos acaso asumirla críticamente? ¿O en cambio debemos hacerla nuestra poco a poco, acogerla progresivamente? En tercer lugar, abordaremos las implicaciones políticas de la tradición. ¿Es el tradicionalismo una respuesta adecuada a la modernidad? ¿O por el contrario, una tergiversación ideológica y por tanto ilegítima de la tradición? Contestadas estas preguntas, trataremos una última cuestión. Nos preguntaremos si la idea del self-made man, si la idea del hombre hecho a sí mismo es legítima, si tiene sentido. ¿Puede el hombre autoconstruirse? ¿O está inexorablemente condicionado, en cambio, por la tradición, por el contexto, por el ambiente en el que ha nacido? Reza el conocido aforismo que la tradición no consiste en la adoración de las cenizas, sino en la transmisión del fuego. Quien se reconoce a sí mismo inmerso en una tradición, se sabe el eslabón de una cadena. Quien se reconoce a sí mismo inmerso en una tradición concreta, sabe que está endeudado con sus ancestros y obligado por sus descendientes, a quienes debe legarles, engrandecido, el patrimonio cultural que él un día recibió. Bernardo de Chartres, pensador medieval, utilizó una imagen bellísima para referirse a este dinamismo. Somos enanos, dijo, encaramados a hombros de gigantes. Empezamos. Introducido ya el tema, introduzcamos ahora a nuestros invitados. Les pediría que se presentasen a ellos mismos, pero como son todos muy vanidosos, nos tiraríamos aquí horas. Con lo cual, Gonzalo Rodríguez, bienvenido. Gonzalo Rodríguez es doctor en Historia, es gerente y guía en Paseos Toledo Mágico. Eso es. Y en Twitter se le puede leer, en Twitter se le puede leer en La Forja y la Espada. Es en YouTube. El canal de La Forja y la Espada, sí, y el canal del Aullido del Lobo. Yo creo que algunos de los que a lo mejor nos vean ya me conocen, en YouTube, La Forja y la Espada y el Aullido del Lobo. Luego está con nosotros Ramón Demer, que es director de Virtus Universitas. Director, ¿no? Director académico. Vale. Doctor en Humanidades y profesor de Filosofía del Derecho. Y aparte de eso, amigo. Gracias, Julio. Daniel de Fernando, que es analista político, graduado en Filosofía. Uno podría decir que se graduó en Filosofía y ahora ejerce como sofista, ¿no? Porque analista político y tal, trabajando en esos mundos de Dios. A Ramón le cae la de amigo y a mí la de sofista. Joder. Y Pedro Lecanda, que es poeta. Llamarse uno mismo poeta es arriesgado, siempre, ¿eh? Sí, no soy tan vanidoso. Gracias por hacerlo tú. En este caso. Poeta, jurista y colaborador del Español y de otros medios de La Trinchera en Llamas. Bueno, Manuel Llamas tiene un programa aquí en Así Diwan. es, así es. Eso es. Pues yo creo que podemos entrar ya en materia. Podemos hablar primero sobre la... Podemos definir primero la tradición. ¿En qué consiste la tradición? Gonzalo, que es el más impetuoso, quizá pueda abrir fuego. Pues mira, para empezar, yo creo que tenemos que entender que la tradición y el tradicionalismo puede ser contemplado desde dos perspectivas. El tradicionalismo o la tradición en su sentido absoluto integral. Entendida entonces la tradición como la quinta esencia espiritual del ser humano, de la cosmovisión espiritual,
del ser humano. Y con esto queremos decir de la vida, la muerte, el mundo y el hombre. La tradición en un sentido absoluto integral. La tradición como Sophia perennis. Bien. Y luego está otro tradicionalismo, otra idea de tradición, quizás más fácil de conocer, quizás más fácil de estar familiarizado con ella, que es la tradición como contrarrevolución. La tradición propiamente, el tradicionalismo propiamente histórico, que conocemos desde mediados del siglo XIX, que se contrapone a las revoluciones liberales y que se llama la tradición como contrarrevolución. Y no solo contrarrevolución, sino que entiende que esos que se llaman revolucionarios son subversivos. Y entonces la tradición es antiliberal, antisocialista y antinacionalista. Comprende que todas las ideologías modernas están desancladas de la verdad espiritual del hombre, la vida y la muerte. Y están desancladas de la encarnación de dicha vida espiritual en el ámbito cristiano. Entonces, el tradicionalismo en un sentido absoluto integral es una Sophia perennis, y en un sentido más histórico, más político, es la tradición como contrarrevolución. Y aquí adquiere ese matiz importante de defensa de la comunidad política cristiana. Eso que despectivamente los modernos llaman antiguo régimen es lo que defiende la tradición. Y la tradición no lo llama antiguo régimen, lo llama comunidad política cristiana. Entonces, dos tradicionalismos que en realidad, luego lo podemos ver, recelan entre sí, por desgracia no convergen. El tradicionalismo perennialista no converge con el tradicionalismo histórico, carlista en España. Recelan entre ellos, no convergen, pero los dos sí asumen, uno, que el mundo moderno es un error, que las ideologías modernas son falsas y que el resultado de la modernidad es la decadencia y la degeneración. Entonces, para el tradicionalista, los tiempos que corren son tiempos de decadencia y degeneración. Chapamos el programa y terminamos aquí. Yo no podía estar más de acuerdo. El resumen es magistral. Quizás por aportar algo me puedo ir un poquito más atrás y decir qué podía aportarnos partir de un análisis quizás no tan pormenorizado de la palabra tradición. Vámonos a lo que puede entender la RAE, porque de ahí también podemos sacar alguna idea que permita estudiar esa no confluencia que has mencionado, que me parece interesantísima y creo que va a ser un tema que tengamos que sacar porque es muy importante. Es muy importante, sí. Entonces, tradición como lo que entiende alguien al que se le pregunta por la calle qué es tradición entendido como costumbre, que es lo que te va a decir la mayoría de las gentes, tradición entendido como entrega, que es lo que te diría alguien que sepa algo de etimología latina. Tradere, que es legado. Y como patrimonio amasado y entregado, que vendría a ser la confluencia entre ambas. Pues es muy interesante plantearse hasta qué punto cada una de esas dos facetas que tú has mencionado, me parecían muy interesantes, responde a esta entrega o no. Y luego contrastarlo con lo que eso supone para la actualidad de esas dos. Pues si me dejas un apunte, efectivamente, si la tradición puede ser entendida en un sentido absoluto, integral, perennis, Sophia perennis, y la tradición propiamente histórica, contrarrevolución antimoderna, es verdad que hay una acepción coloquial de la palabra tradición que tiene que ver con legado, linaje, patrimonio, que se te entrega. O incluso informalmente con costumbre. Con costumbre, folclore. Folclore, sí. Pero eso te llega, ¿no? Es un legado el folclore, ¿no? Celebras la Virgen de la Encina en el Bierzo. Ostras, desde hace siglos, ¿no? Folclore, tradición. Aquí la clave es que las manifestaciones folclóricas populares de la tradición son vehículo de la tradición, ya sea en su sentido absoluto, ya sea en su sentido histórico. En su sentido absoluto quiero decir la tradición como una idea casi metafísica, platónica, que se manifiesta en el mundo, y la tradición histórica como la encarnación de dicha idea platónica en el mundo. Entonces, el folclore, la tradición como costumbre, es vehículo de la tradición en su sentido absoluto y en su sentido histórico. En este sentido, a día de hoy, quedan remanentes de tradición en cuanto a folclore, pero pocas veces son entendidas en su anclaje metafísico y en el aporte que hacen de linaje, de patrimonio, de algo que se te entrega. No sé si me he explicado, entiendo. Uno asume el riesgo cuando habla de la tradición como herencia, de asumir una actitud pasiva ante ella. Esto es algo que yo recibo, pero es algo que interpela también a la persona concreta, a una generación concreta. Y no solo tiene que recibirlo, sino entregárselo a sus descendientes, a ser posible engrandecido. Creo que nuestra generación ha incumplido ese mandato. Dani, adelante. Ya se han dicho un montón de cosas de las que tenía apuntadas para decir algo, pero
No, de la tradición, pues sí, yo iba a decir lo que dice Ramón de la entrega, porque al final has sacado tú el origen etimológico, tradición tiene el mismo. Esto es algo que le hemos escuchado a pues, Miguel Ayuso, a Juan Manuel de Prada muchas veces, que al final el origen es el mismo. O sea, es una entrega, en un caso se hace a un hijo o un discípulo para que efectivamente lo mejore, lo actualice, lo engrandezca, lo amplíe y lo legue, y en el otro a un enemigo para que lo corrompa o para que lo mancille. Pero la tradición, que lo apuntaba Gonzalo, yo creo que lo de vehículo, tiene como una especie de doble naturaleza o doble vocación, porque por un lado es permanente y por el otro dinámica, porque está en continua construcción, digamos. O sea, tú recibes una cosa, pero tus propias acciones la van construyendo, ¿no? Entonces, en ningún caso es una actitud pasiva, o sea, claro. Es como el justo medio entre, digamos, el que solo hereda y el que solo posee, ¿no? Porque o sea, es exactamente el justo medio. Y leyendo el otro día, cuando me dijiste que me ibas a invitar aquí, es un poco como la patria, que al final te da tu ser, ¿no? Te da lo que tú eres, pero tú le das vida histórica a través de tu acción. O sea, es muy bueno. Es un paralelismo parecido. Al final el marco es el que se te da, pero tú actúas dentro de ese marco, con lo cual colaboras a la supervivencia de ese marco, ¿no? Solo quería apuntar una reflexión que me surgía cuando preguntabas si es pasivo, y ante lo que decías tú, Dani, hay cierto punto en que la tradición sí es pasiva, porque la actitud del que la recibe, de voluntarismo engrandeciente, si es que ese adverbio se puede usar, de esa actitud voluntarista de lo que yo recibo, cómo lo engrandezco, lo tengo que engrandecer, voy a engrandecerlo, voy a hacer esto, claro, planificación, al final trastoca lo que la tradición significa, que incluye un cierto elemento de acrítica. Ya. Que luego comentamos si queréis. Es decir, que estoy de acuerdo con lo que apuntado. O sea, hablando de la tradición, al final, claro, lo más fácil es encarnarlo, yo creo. En lo que a lo mejor Gonzalo. Luego entramos en esas dos órdenes o esas dos vertientes, pero yo lo que pensaba efectivamente es que lo más fácil es analizar la encarnada, y el orden tradicional, el orden político cristiano tradicional, es una buena forma de verlo. Que efectivamente no era perfecto, pero sí que hay algo de resignación ahí, que es virtuosa. O sea, al final, en aceptar un destino que compartes con tu padre, con tu abuelo, con tu bisabuelo, ¿no? Aceptarlo como algo dado y desenvolverte dentro de ese destino que te ha sido dado de la mejor manera posible, para honrar también ese propio destino. O sea, muchas veces hablas con la gente del orden tradicional y te dicen, no, pero es que nacías campesino y morías campesino. ¿Y qué? O sea, ¿y qué? O sea, ¿cuál es, ¿sabes? ¿Cuál es el...? Es verdad que ahora tenemos... o nacías rey y morías rey, ¿no? Es verdad que ahora tenemos una concepción distinta... Bueno, de lucha de clases. Bueno, no, y que lo dije tampoco me voy a repetir, que autocitarse es muy pedante, pero vamos, la resignación hoy no se ve como una virtud cuando se trata de resignarse ante las calamidades. Ya lo grabé en piedra en su momento, ¿no? Podrías haber dicho, ¿no? Quizás la tradición lo que necesita es ser actualizada. Claro. No la puedes modificar, no te la puedes inventar. Claro, Tienes que actualizarla. A mí me recuerda un poco a lo que dice Chesterton, que al final la creación de Dios es una creación sin límite, y sin embargo la creación del hombre es limitada, claro. O sea, el hombre crea con unos límites muy claros, ¿no? Que por eso puede crear. Y es un poco eso. O sea, la tradición te da el marco, y tú lo aceptas en cierto modo con resignación, pero también tienes el deber de, efectivamente, dentro de ese marco, de vivirla, efectivamente. Y yo creo que es muy fecunda la distinción entre la forma originaria y la forma accidental. O sea, la tradición al final conserva una forma originaria, conserva una esencia. No está pegada, si se vive bien, a las formas transitorias, accidentales. Por ejemplo, los estamentos del antiguo régimen o de la comunidad política cristiana eran la esencia de... No, claro. Quizá no. Entonces, igual eso nos permite conciliar, por un lado, la permanencia y el cambio. Lo vivo y lo inmutable. Pero no Totalmente de acuerdo, lo has explicado muy bien. No. Es exactamente como lo acabas de decir. De hecho, los estamentos, más que una esencia, son un reflejo de un vehículo. Eso. Y un reflejo de lo que es la tradición cristiana, ¿sabes? De esto que estamos diciendo, la resignación. Al final, cuando uno piensa que el orden político es algo orgánico y dado, o sea, uno le ha sido dado ese orden político, uno llega al mundo y ya está ahí ese orden político. Tiene que acogerlo, y eso es a lo que me refería. O sea, el estamento, ¿no? Yo creo que es
Adelante, Pedro. Bueno, Dani se quejaba de que le habían pisado parte de la intervención. En mi caso, ya han salido prácticamente todos los temas, ¿no? La tradición como una entrega. Conste que al principio me dijo, no quiero hablar el primero. Es verdad que hablar el primero es arriesgado. Pero hablar el último también tiene su problema. Con mi cobardía y mi señora autoridad. Así que tengo que hacer un razonamiento de odo, ¿no? Para intentar no pisar lo que se ha dicho. Porque algunas cosas pues eso, la tradición como una entrega que da lugar a un patrimonio, que da lugar a una obligación, ¿no? El munus, que es la raíz de la comunidad. La idea de que la tradición exige sobre todo creatividad, que es lo que el tema de T.S. Eliot también, de cómo la recepción de la tradición implica un esfuerzo creativo. Y poner el vino viejo en odres nuevos, ¿no? Esto es constantemente. Pero eso nos llevaría a la cuestión política interesantísima que ya se ha planteado desde el principio. O a la cuestión judía que luego trataremos. O a la cuestión judía. No, y claro, la tradición. Entonces, lo que me queda a lo mejor es hablar más de la crisis de la tradición, o enfilar el tema de la crisis de la tradición. Porque claro, la tradición en sentido positivo, o como concepto general, es un concepto amplísimo. Es decir, es una dimensión de la vida humana que nace del hecho de que el hombre es un ser social, narrativo, y que tiene modos de hacer las cosas, algunos más perfectivos que otros, de su naturaleza. Entonces, no toda imitación se puede calificar como tradición. Y del mismo modo, cuando decimos la tradición, ¿a qué nos referimos? Porque podemos hablar de la tradición culinaria de León o de la tradición. Pero cuando decimos la tradición, yo creo que es esa entrega que da lugar a un mundo, que da lugar a un sentido del orden, o sea, del tiempo y del espacio, que da lugar a un lenguaje moral compartido, es decir, un sentido que ordena, que hace el mundo habitual y habitable, ¿no? Y que da lugar a un ethos, es decir, que da lugar a una forma de vida. Es decir, que la tradición, dicho simplemente sin apellidos, tiene que ver con la comunidad política. Entonces, tiene un sentido político, no en el sentido de gobierno o de Estado, pero sí por lo menos convivencial, subpolítico, decía Ortega, lo siento, o de otras maneras, ¿no? ¿Cómo ha torcido el gesto Dani? Sí, no, pero lo he hecho aposta. Aquí tenía una cita a Salvador Minguijón y salía por Egámbara y he dicho, no voy a citar a Ortega para molestar a mis queridos amigos. Y luego, claro, y pensando en la cuestión de la crisis de la tradición, es decir, ¿por qué pensamos tanto en la tradición? Y yo creo que, y Ramón lo adelantaba, es que claro, hay una visión muy pacata de ver la tradición como algo irracional, es decir, como una mera imitación. Pero esto no es cierto, esto es una tesis racionalista. La tradición tiene una razón de ser, entonces es que hay que comprenderla, es decir, desde dentro y en su antecedente. Pero muchas veces, incluso los defensores de la tradición lo presentan como algo contrario a la razón. Y yo creo que no es que sea contraria, es verdad que una tradición viva pertenece al sentido común, es decir, permanece siempre como una norma más o menos indisputada, que se puede explicar, se puede racionar, pero da un suelo, es un suelo sobre el que hacemos, digamos, las cosas. Entonces, con una tradición, cuando hablamos tanto de la tradición, cuando empezamos un programa hablando de la tradición, es porque la tradición está eclipsada. Digamos, no rota, porque no puede haber tradición, pero que no tenemos muy clara cuál es nuestra tradición, y esto es lo que da lugar, ya digo, brinda el escenario pues, de un hombre abstraído en relaciones abstractas de mercado y Estado, presa de la angustia y amenazado por el totalitarismo político, ¿no? Esta es la situación en la que estamos, que no es que no haya tradición, sino que no la entendemos ni siquiera nosotros mismos, ¿no? Y se me ocurrían dos causas, una intelectual y o mejor dicho, una histórica y una intelectual. Entonces, claro, cuando me acordaba del libro de McIntyre, tan famoso de Tras la virtud, que habla de esto, de cómo y cuándo entra en crisis una tradición. En nuestro contexto, yo creo que hay dos fuerzas históricas de aceleración brutal, que son la abstracción de todas las relaciones en administración y mercado, es decir, un mapa político donde no hay vida civil que no esté mediada por estas abstracciones. Y detrás de eso, por lo tanto, un gobierno cada vez más impersonal, un pluralismo social donde no hay una ortodoxia pública que podamos definir. Pues el gobierno se presenta siempre como neutro o pretende hacerlo. Y dos, hay una mentalidad... consensos y no creencias comunes. Exacto, no. Consenso. Hay coexistencia y no convivencia, digamos. Hay una especie de habitar un hotel donde pagas impuestos, pero no hay una comunidad política, ¿no? Sí. Y lo segundo, que es esto, la mentalidad, primero racionalista y luego innovadora. La mentalidad racionalista es traspasar categorías de la física y la matemática a la vida práctica, entonces no entiendes nada, claro, no entiendes la tradición. O en nuestros tiempos, peor aún, la versión cutre, que es la mentalidad innovadora, tecnoeconómica aplicada a la vida social. Entonces, yo creo que de todo esto, pues, por todo esto creo que hablamos tanto de tradición, porque ni siquiera nosotros sabemos muy bien acatenarnos. Para decir que sí, te habíamos pisado, maldita sí. sea, me ha parecido interesantísimo todo lo que has puesto sobre el tapete. Muchas gracias. Si me dejas un segundo, creo que ha trasladado una idea que obviamente es la que nos trae aquí, y es que si nos sentamos a hablar de la tradición, del tradicionalismo, de la tradición como proceso histórico contrarrevolucionario o como Sofía Perennis, es porque precisamente la tradición ha quedado fuera de juego en el despliegue de la modernidad. Es decir, se podría decir que nosotros ahora mismo estamos hablando desde una situación, desde una ecuación histórica en la que la tradición es desplazada. La cosmovisión espiritual del hombre, la vida y el mundo, que es la raíz de toda tradición, es desplazada por esa modernidad que tú has dicho que es una abstracción entre la administración y el mercado. Y que además, como genera un vacío,
ese vacío se sana con una serie de placebos identitarios y de toda índole, ¿verdad? Entonces nosotros estamos aquí porque entendemos que la tradición ha sido desplazada, atacada y sacada de la ecuación. Y hasta tal punto ha sido sacada de la ecuación, que lo pongo sobre el tapete como debate, que la tradición ahora todavía tiene depósito sapiencial al que acudir. Y tiene prácticas, soteriología, que implementar en tu vida, pero no tiene herramienta política. ¿Qué herramienta política tendría el tradicionalismo a día de hoy operatoria? No la tiene. No tenemos espada, ¿verdad? Podemos seguir bebiendo de la copa griálica, pero el rey sin espada, la tierra sin rey, ¿verdad? Entonces la tradición ahora mismo ni siquiera tiene herramienta política de acción, aunque tenga una doctrina política, pero no tiene herramienta política de acción. Hasta tal punto el tradicionalismo es sacado de la ecuación y por eso venimos aquí a hablar de ello, para decir, oye, es que hay un pilar, un bastión que te asegura frente a la modernidad y que es radicalmente antimoderno, el tradicionalismo. Yo iba a disentir, pero no por donde esperas, quizás. Creo que la tradición sí tiene una herramienta política. La pregunta es ¿qué tradición? Porque hasta qué punto el hombre, si nos vamos de nuevo a la etimología primera mundana, de calle, de tradición, hasta qué punto el hombre puede no tener una tradición. Claro. Lo que hablábamos antes de la tradición irracional, que está mal adjetivada así, pero que sí sería tradición acrítica, porque al final el ser crítico con la tradición solamente puede ser el cartesiano, que pretende que puede evaluar cada uno de los elementos de lo que le has dado para decidir si cada uno de ellos vale la pena o no. Eso es una actitud claramente moderna y por tanto imposible. Toda tradición tiene un punto de acrítico. Pero ¿hasta qué punto lo que nosotros vivimos ahora no es una tradición acrítica? ¿Hasta qué punto lo que nos han traspasado la generación anterior y que nosotros traspasaremos no es algo acrítico que estamos traspasando, que es una tradición que es ajena a lo que era la tradición anterior y que sí tiene herramienta política, el Estado? Es decir, eso es tradición, lo que estamos, por ejemplo, el vestir de una forma concreta, el comer a unas horas concretas y de una manera artificial concreta. Pero yo creo, no estoy del todo de acuerdo, porque una cosa es que nosotros estamos en una corriente de costumbres y entonces comemos así, hacemos las cosas así, pero desde un punto de vista filosófico, casi metafísico, tradición tiene que tener cosmovisión espiritual, dimensión de trascendencia. Y no la modernidad es desplazar dicha dimensión al ámbito personal o incluso negarlo, ¿no? Decir, oye, todo eso son paparruchas. Claro, o sea, es una cuestión más de términos. O sea, en realidad. Sí, de términos, claro. En realidad, o sea, es evidente que la cosmovisión de hoy, la que vertebra el Estado, por ejemplo, la modernidad tiene una respuesta a las ideas cardinales. A Dios, hombre y mundo tiene una respuesta clarísima. Yo no le negaría a la actualidad una cosmovisión. O sea, lo que pasa es que es una ideología. Esa es la. Ya cambia, no es lo mismo una cosmovisión que una ideología. Se va a ir a vuelta. Claro, yo creo que no es lo mismo. Yo creo que la pregunta es: ¿cabe llamar tradición a una. Sí, a algo que está tan permeado de falsedad, de fealdad y demás? Y que además se impone negando lo que tiene de orgánico. No, y lo que tiene de orgánico la tradición. Claro. O sea, al final, ¿cómo se impone? A pesar de que nos digan que el hombre pasó de forma natural de cambiarse pollos por gallinas en el mercado al capitalismo financiero y a Warren Buffett. A través de la escuela de Salamanca. A través de la escuela. Bueno, eso ya es alucinante. Eso ya es alucinante, claro. Pobres. Bueno, en fin. Pero a pesar de que nos digan eso, todos sabemos que cómo se impone el orden actual. Pues se impone con las armas, con las desamortizaciones. O sea, ¿cómo convences a un campesino inglés para que se vaya a trabajar a Manchester? Pues expropiándole las tierras, ¿no? Porque con el siglo XIX, las guerras que hay en toda Europa. Son las guerras de religión, son las guerras. O sea, el Estado se impone a través de las armas. Que no lo digo como cosa peyorativa, simplemente que fue así. Entonces, es un orden que yo creo que. O sea, voy a hacer el paralelismo con el Estado. Pero además, tiene sentido que lo sea. O sea, es decir, en el Leviatán de Carl Schmitt, o sea, que comenta el Leviatán de Hobbes, que me parece un libro súper iluminador al respecto, porque al final está explicando el Estado, que en realidad es la herramienta política de la modernidad, como apuntaba Ramón. Te cuenta cómo, claro, el Estado de repente se crea un orden político que es fruto de la técnica, que es fruto de la creatividad del hombre, o llámalo X, pero no, que surge de la cabeza del hombre. O sea, además, o sea, como si fuese una máquina de vapor, vaya. Que el hombre no lo ha recibido, sino que ha decidido crearlo. Eso es. Y que vale para todos los pueblos. Claro, pero eso tiene unas implicaciones. Para el conjunto del orden, claro. Eso tiene unas implicaciones tremendas, porque
al ser producto del cálculo humano y no ser heredado, no ser Orgánico, has no dicho. ser orgánico, Orgánico. no ser recibido, al final es una cosa volitiva, es una cosa de la voluntad. Claro, y si lo pensamos, tiene todo el sentido porque el origen del Estado, ¿cuál es? Es el contrato social. Da igual que sea una virtualidad, pero es una virtualidad con implicaciones jurídicas. Hombre, teológicamente lo que acabas de decir es que el Estado moderno y la modernidad es teológicamente una subversión luciferina. Pero Deus mortal. Literalmente, una subversión Sí, o sea, yo lo luciferina. que, yo lo que creo es negar la política de Aristóteles cuando dice aquello de que la ciudad precede al individuo y que todo aquel que no necesite la ciudad Ontológica que es no cronológica. una bestia o un dios, ¿no? No lo dice. Al final, la modernidad es exactamente la negación de eso. La modernidad pone el origen de la comunidad, que ya no es comunidad, ya es sociedad. Sí, O sea, es un exacto. cambio gordo. Muy gordo. Muy gordo. Ya es sociedad en la voluntad. Sí, yo creo. Bueno, Pedro y luego Ramón, tercio si os brevemente, parece. lo de Aristóteles, claro, el todo es antes que aparte, ontológicamente. Aquí no, aquí ontológicamente lo que es antes es el individuo. Y al final, cuando tienes una masa de individuos, hay dos formas: o están de acuerdo o porrazo, ¿no? Y esa es la legitimación, efectivamente. digamos, de ese orden artificial. Y luego, varias cosas que han salido. Claro, negarle si es una tradición o no la tradición moderna estatal. Entonces, claro, en un sentido general, incluso político, sí. O sea, yo creo que lo es. Hay una tradición intelectual que está detrás de esto. Pero si le concedemos una cierta autonomía al concepto de tradición, yo creo que es clave lo que se ha dicho, ¿no? Que tiene que tener un carácter orgánico y un carácter consuetudinario, ¿no? Un carácter de costumbre. Y lo que hace la crítica instaurada en forma política de ese Estado es disecar esas fuentes. Entonces, por tanto, difícilmente genera un patrimonio que se pueda conservar. Con lo cual, es una tradición que vive de los restos de una tradición. Eso sería una especie de... Y luego se me ocurría... Esto se me ocurrió una vez... Sabes que lo de repetir ocurrencias es muy cutre, pero sobre lo de lo artificial y lo cultural. Porque claro, el error... O sea, estando de acuerdo con todo el análisis, ¿no? El error también sería oponer totalmente artificial a natural. Es decir, que porque Claro, lo sí, sí, natural necesita, claro, claro, sí. una cura artificial. Y me se me ocurría, claro, digo, dado que estamos en los tiempos del Estado moderno, y el Estado moderno tiene un incentivo a la descomposición y recomposición social, ¿no? Se me ocurrió, y parece que no va a volver el rey, sobre lo de la política, ¿no? Digo, claro, hay dos riesgos. Hay un riesgo muy fuerte, ¿eh? que es lo que está detrás del totalitarismo, que es, vamos, mediante la acción política, a restaurar la comunidad primigenia, ¿no? Y eso no suele ser bien. O sea, esa falsificación, digamos, no suele ser bien. Y a mí se me ocurría que el Estado podría ser algo así como una especie de invernadero. Es decir, un invernadero es una estructura artificial que genera las condiciones de una realidad natural, que son, digamos, las plantas. Y a lo mejor no podemos restablecer la comunidad natural o la comunidad histórica cristiana, se pueden, a lo mejor, restablecer las condiciones para que sean posibles los vínculos en los que arraiga la tradición. Que es lo que hoy está cortado. Es decir, hoy en día, debido pues, para todo lo que hemos estado analizando, es que es muy difícil que arraigue nada, ninguna tradición sólida que no sea, ya digo, impulsada burocráticamente o ideológicamente impuesta, ¿no? Bueno, sí, de es hecho, que- sí, cuando decía lo de artificial, efectivamente, lo artificial puede ser respetuoso con la naturaleza. De hecho, no hay nada en el hombre que no sea artificial. Lo que decía es una artificiosidad que conspira contra la naturaleza. Eso es, claro. Y contra la Eso es, comunidad, y efectivamente me refería a eso, sí, pero De todos modos- estaba mal expresado. Ramón, perdón. por respetar mínimamente Perdón. Así me respondes también de paso. Yo iba también a apuntar a otra falsa posible dicotomía que hay que tener cuidado con ella. Hablábamos también del elemento voluntarista no orgánico de lo actual y por eso parece que tradición no es la palabra. Pero hay que tener cuidado, y poníamos el ejemplo del Estado y su origen voluntarista. La teoría clásica, Aristóteles no lo explicita, igual que tampoco dice lo de ontológico cronológico, eso se lee de Aristóteles, pero Santo Tomás Aquino sí lo explicita. El origen, la causa eficiente, lo que provoca la comunidad política es la voluntad. Es decir, lo que hace que los miembros de una se unan es voluntad, y es voluntad la que actualiza el poder que está en potencia en cualquier organización humana, que sin cabeza es inviable. Pero hay un acto de voluntad que lo actualiza. Es decir, la palabra voluntad no es demoníaca. Claro. Igual que la palabra poder no es demoníaca, como pretenden los libertarios. ¿Cuál es el problema de Hobbes? Hacer de la voluntad no ya la causa eficiente, sino todas las causas. Efectivamente. La material, la final, la eficiente. Eso es a lo que me refería. Por exacto. eso. Pero del mismo modo, la tradición también tiene algo de voluntad. Claro. Sí, sí. Toda la tradición en algún momento se ha originado en una voluntad que la ha iniciado. Es decir, orgánica no significa que ha surgido como una planta ahí en una esquina de la aldea y la tradición ha aparecido. No, la tradición ha surgido de la voluntad de alguien. La cuestión es cómo esa evolución y esa implantación no ha sido voluntarista, sino ha sido. Pero es una voluntad que además orgánica. tiene su punto inconsciente. Claro, Claro, o sea, no eso es- sé. Justo. Efectivamente, y espontáneo. No es un diseño. Y espontáneo, Y ahí va- no es un efectivamente. diseño. Y ahí espontáneo. va mi pregunta. ¿Hasta qué punto, cuando hablamos de la tradición, y vuelvo a la cuestión de si estamos ahora en una tradición o no, como se origina en el fondo en alguna voluntad, no podemos hablar de muchas tradiciones.
Y hay muchas, y algunas mueren, otras Sí. perviven. O incluso que en la tradición hay muchas cosas. Claro, es una tradición. Por me ha parecido muy pertinente el apunte, porque a veces verá que hay concepciones como muy rusonianas de la tradición o como que digo que separan ambas cosas o razón de voluntad y eso es insostenible, ¿no? Pero claro, llegados a este punto, o sea, yo creo que toda tradición es una tradición, no es una esfera cerrada. O sea, el modo de pensar geométrico de esferas cerradas es propiamente ideológico y no responde a lo que es la tradición. Y de ahí el peligro del tradicionalismo. Muchas veces podemos verlo más bien como un tapiz, es decir, que está hecho de muchas hebras, tiene una serie de. O sea, tiene unos patrones que lo vertebran, pero está mudando constantemente. Y si no está mudando constantemente, incorporando su esquema, unas prácticas se angosta y se muere. Ahora que Entonces, has introducido el claro. tema del tradicionalismo, me gustaría planteároslo. O sea, Bueno, ¿puedo decir, antes de que cierres el tema? Sí. Mínimamente, vamos, fugazmente. Es solo que luego lo hablemos, pero Sí. cuando ha dicho antes Pedro lo de restaurar las condiciones del invernadero, que es el. Bueno, dando por bueno tu ejemplo, que me ha parecido muy bueno. Yo no sé hasta qué punto pueden restaurarse las condiciones para que los vínculos vuelvan. O sea, una vez la ciudad contemporánea, por al final la ciudad contemporánea es anónima, ese es su primer esto, cada vez más masificada. O sea, uno pasea por la Gran Vía y no ve personas, ve rostros, ve imágenes. Pero uno no es consciente de que cada persona con la que se cruza pues tiene anhelos, se desvela por cosas, tiene preocupaciones. Uno no puede ser consciente porque le explotaría la cabeza, vamos. Entonces, Uy, además porque es molesta la persona en la ciudad. O sea, Sí, efectivamente. está diseñada la ciudad para que el otro sea sí, molesto. sí, pero ¿hasta qué punto eso es. pueden restaurarse las condiciones para que volvamos a tener comunidades en lugar de sociedades, ¿no? O sea, eso es un tema que dejo ahí para que hablemos luego. Es un tema interesante en las. Sí, yo quería plantear el tema del tradicionalismo. Porque, por un lado, ya el sufijo ismo a mí me pone en guardia. Y cabría pensar dos cosas sobre el tradicionalismo. O bien es una respuesta adecuada y pertinente a la modernidad, o bien es una tergiversación ideológica de la tradición, en el sentido de que la hace esclerótica. Sí. O sea, a veces con los tradicionalistas de estricta observancia tengo la sensación de que no distinguen la esencia del accidente, la sustancia del accidente. No distinguen la forma originaria de la forma transitoria. Y por tanto que tienen algún problema con lo vivo, con el cambio, con Lo que decías de los estamentos antes. Eso es. Entonces, yo, si os parece, empezando por Gonzalo y terminando por Pedro, querría que Mira, se me hablaseis ocurren sobre el tradicionalismo. Varias cosas. Si el tradicionalismo no es capaz de vivirse con esa capacidad de actualización, Claro. se convierte en un fundamentalismo. Es llamativo que a día de hoy, a nivel mundial, tengamos, por un lado, el nihilismo materialista de la modernidad occidental y, por otro lado, el nihilismo fanático religioso del islamismo. Son dos modelos aparentemente contradictorios, sin embargo, enraizados en una misma dimensión de nihilismo. El nihilismo moderno de Occidente, el nihilismo religioso de los islamistas. El nihilismo religioso de los islamistas responde a una concepción esclerótica, unívoca de la tradición. Claro. Entonces, en realidad ya es una tradición subvertida, satanizada. Si Occidente es víctima del engaño luciferino, el Islam sería víctima de la degradación satánica, de las hordas de Gog y Magog, ¿verdad? Del Apocalipsis. Entonces, nosotros nos tenemos que mover en otra ecuación. Claro, que si apelamos a la historia del tradicionalismo, lo normal es que apelemos en primer lugar al siglo XIX, ¿verdad? Cuando por primera vez se salta contra la modernidad. Bien, yo reivindico, lo hago así en mis conferencias, en mis libros, y digo, ojo, el primer tradicionalismo reaccionario, antimoderno, y que además no es víctima de un nihilismo religioso, es la España del siglo de oro, es la España imperial. La España del siglo de oro que se enfrenta al Islam en el Mediterráneo, a la subversión del falso cristianismo luterano y calvinista en Europa y al paganismo irracional de los sacrificios humanos de los incas y los aztecas, ¿verdad? Sí. Entonces, en primer lugar, hay que entender que históricamente tenemos un tradicionalismo sanísimo en el que aprender, que es la España del siglo XVI y XVII, la España imperial. En segundo lugar, una segunda oleada tradicionalista que se da en toda Europa. No solo en el carlismo español, tienes ahí libros de Chesterton, ¿verdad? De Belloc, ¿verdad? El canciller Metternich. Es que podemos hacer un rastreo del tradicionalismo decimonónico. Y ahora estaríamos en un tercer momento, que es el nuestro. Nuestro tercer momento puede estudiar las fuentes
puede trabajarse a sí mismo conforme a esas enseñanzas, pero como he dicho antes, a mi entender, le falta una herramienta política con la que contraponerse a la modernidad. Entonces, llegado a este punto, ¿es el tradicionalismo algo real o una confusión ideológica moderna? Bien, pues puede ser real si se estudia y se trabaja correctamente. Claro. Si no se estudia y se trabaja correctamente, no deja de ser otra opción más del mercado ideológico que ofrecen las democracias liberal burguesas y progresistas de los tiempos de No, corren. lo que veo yo es que en ocasiones el tradicionalismo está más centrado en lo que fue que en lo que debería ser. Y eso es su perdición. Atiende más a determinadas forma que al formas. fondo. Eso es. Y a la verdad y al bien. Al final, uno no puede venerar algo por el mero hecho de que fue así. Bueno, Tiene que considerar su esta adecuación idea, a la y ya- verdad, ya- al orden natural. Paso la palabra. Esta idea también nos remite a un horizonte que el tradicionalismo perennialista creo que explica mejor, que es la asunción del carácter radicalmente oscuro, espiritualmente hablando, de los tiempos que corren. La oscuridad babilónica, ¿no? Del Apocalipsis. Entonces, cuando en las leyendas del Grial se habla de la tierra baldía, lo he dicho antes, el rey sin espada, la tierra sin rey, la tierra sin primavera, y el héroe superando la prueba del Grial, esas imágenes que son arquetipos, encarnados en literatura medieval, son arquetipos, remiten muy bien a los tiempos que corren. Los autores perennialistas, que no se meten en política casi ninguno, salvo Ébola, en general los perennialistas no se meten en política, sí que son muy radicales al decir, no tiene arreglo lo que hay. Lo que tenemos ahora es el despliegue de la Babilonia. No tiene arreglo ni a corto ni a medio plazo. Entonces también hay que asumir que nos movemos en esa tierra baldía, que estamos a la intemperie. Y que en esta intemperie entonces hay que asumir, por decirlo así, que la prueba que tienes por delante es relativamente complicada. Pues de algún modo estás solo. Cuando digo que estás solo, quiero decir que no te vas a poder enrolar en la orden del temple. No vas a poder acudir a una cofradía guerrera de los antiguos celtíberos de Numancia que te enseñen la espiritualidad heroica y trasciendas tu mero ego, ¿verdad? Y te unas, ¿no?, a la hermandad guerrera, ¿verdad? No vas a poder ni siquiera ingresar en la orden monástica, ¿no? Y en la orden monástica, mediante una disciplina ascética, liberarte de todo lo que en ti no es más que la miseria de lo mundano. Estás solo y a la intemperie. Entonces también yo creo que hay que asumir que los tiempos que corren tienen esa condición y trabajar sabiéndolo. Aquí para mí los autores perennialistas sí me han dado muchas claves, porque son ellos los que han dicho, cuidado, no hagáis un juego de disfrazaros ahora de templarios, no hagáis un juego de pretender ser ahora católicos medievales, no hagáis un juego de ponerte ahora una boina roja y creer que va a haber una nueva guerra carlista. De verdad que ha llegado el Kali Yuga. Y entonces la carta que tienes que jugar va a tener que ser otra. Ramón. A ese respecto, me parece muy interesante porque antes de entrar al tradicionalismo, el gran riesgo es cuando se analizan esas olas que mencionabas, estoy muy de acuerdo con la primera, que tiene la gran diferencia con las otras de que sí tiene herramienta política. Mucha, muy fuerte. La monarquía es una herramienta, la monarquía con mayúsculas, como forma política, cuasi imperial, sin quitarle el nombre al Sacro Imperio en ese caso, es claramente lo que permite vehicular ese enfrentamiento que decías con el Islam, con el hereje y con el pagano. Pero sí, esas olas, el problema que podrían tener es que si yo me abstraigo demasiado de la historia como para analizarlas como oleadas posibles, y entonces planteo, ¿qué oleadas posibles del tradicionalismo puede haber? Las oleadas con herramienta política, las oleadas sin herramienta política y de reacción, o las oleadas... Corro el riesgo de perder que no existe un ciclo histórico, existe una línea. Y estamos en un momento final de línea, sí, como mencionabas, y por tanto, ninguna de las enseñanzas anteriores se aplica en modo cíclico. Totalmente, hay sí. un momento último que hay que actualizarse y evaluar en su sentido histórico yo eso lo único. suscribo, asumir el carácter, asumir radicalmente hasta la raíz el carácter babilónico de nuestro tiempo. Sí. Y a ese respecto, lo que yo planteo con el tradicionalismo es lo siguiente. El gran riesgo ideológico del tradicionalismo, es decir, que el ismo se convierte en ideología, es, decíais que el problema podía ser que no fueran capaces de distinguir la sustancia del accidente. Yo voy más allá. La tradición es política y lo político es prudencial. Claro. Lo prudencial tiene sustancia, o es precisamente un puro accidente cuya sustancia es la naturaleza humana. Claro, es que es un problema. Si pretendemos darle a algo de la tradición política
carácter sustancial, a lo mejor estamos errando el tiro. Entonces, ¿hasta qué punto el tradicionalismo, que claro, el del siglo XIX, yo diría que tiene sus ecos más brillantes intelectualmente en finales del siglo XX, en mediados finales del siglo XX? Los autores que todos hemos manejado están en esa segunda mitad del siglo XX, que es cuando explota el ingenio de mentes preclaras sobre la tradición hispánica en este caso. Yo no entraría a juzgarles sobre si fueron o no capaces de ajustarse a su tiempo, porque primero creo que ese juicio no me corresponde porque no estoy lo suficientemente formado, pero segundo, es un juicio que quizás busca identificar sustancia donde no la hay. No sé si me he explicado correctamente. Yo te hacía una pregunta y un comentario. Me ha encantado cómo lo has planteado, porque has dicho sustancia y accidente. La política no deja de ser accidente, la sustancia en la naturaleza humana. Claro. En estos tiempos de Babilonia, de Kali Yuga, el viraje tradicionalista es reencontrarse, autorreconocerse, redescubrirse en qué cosa es el hombre. Exacto. Claro. Y esa pregunta, ¿qué cosa es el hombre?, es la pregunta radical de la tradición. Cómo se responde y cómo se afronta esa pregunta permite actualizar la tradición y no quedar atrapado en eso que tú has dicho de sustancia y accidente y pretender un tradicionalismo que no es más que reproducir y traer ya fuera de juego, fuera de ecuación, formas Y políticas del luego hay pasado. una cosa interesante, es la naturaleza humana es la medida de la tradición. Cabe juzgar la tradición, las distintas tradiciones a la luz de la naturaleza humana. ¿Permite esta tradición, acompaña esta tradición el despliegue de la naturaleza humana? ¿O por el contrario, la violenta, conspira contra ella, etcétera, etcétera? Entonces yo creo que eso también es interesante. Pasa lo mismo que con lo que habíamos dicho antes de artificial o natural. O sea, o esto que está tan de moda, ¿no? Te dicen, no, es que esto es una imposición cultural. Bueno, pero eso no es bueno o malo porque sí. Eso es. Será Todo bueno. es una imposición Será, cultural. claro, un tenedor es una imposición cultural y nadie diría, bueno, no sé, a lo mejor algún moderno que seguro. come con palillos chinos o tal, pero vamos. O sea, nadie diría que es malo. O unos zapatos, ¿no? O sea, unos zapatos son efectivamente una imposición cultural, pero el tema es, ¿violentan la naturaleza humana? Sí, la perfección. O ayudan a perfeccionarla. Eso es. O sea, ayudan a vivir de acuerdo a lo más excelente de nosotros o torpedean que vivamos así, ¿no? Y yo, o sea, está dentro del tema, pero no quería quedarme sin comentarlo. Percibo también una diferencia entre, vamos a decir, la sociedad tradicional y la sociedad moderna, que es la actitud, o sea, se ha apuntado antes relativamente, pero es la actitud respecto al prójimo en un sentido moral. O sea, me da la sensación, y a lo mejor yo tampoco, si tú no estás formado, imagínate yo, Ramón, me da la sensación de que la única sociedad que santifica esas bajas pasiones que de manera natural tenemos todos es esta. O sea, percibo que las sociedades tradicionales estaban edificadas en torno al convencimiento de que el hombre, el ser humano, tiende pues lo que llama Cervantes nuestra naturaleza quebrada, ¿no? En el Quijote. Estaban vertebradas en torno a ese principio, con lo cual había misericordia con el pecador, intransigencia con el pecado, y se procuraba que todo el mundo viviese una vida virtuosa, ¿vale? Que eso, perdón, un mínimo paréntesis, te lo devuelvo, provoca una violencia sobre uno mismo. De ahí que hay que tener cuidado con preguntarse, ¿la tradición violenta? Cuidado, no estamos diciendo si violenta tus apetitos, tu momento, no sé cuál. Estamos diciendo si violenta la naturaleza humana, y eso requiere un estudio muy potente. O sea, Dedicaremos algún perdón. programa de la naturaleza humana, supongo, en algún momento, si los espectadores nos siguen aguantando. Yo percibo que todo esto que decía Julito de que la tradición es como esto se juzga a la luz de la naturaleza, percibo, dice Chesterton y es la única vez que lo voy a citar en este programa. Puedes citarlo varias, que hay veneración. no, porque luego Jano me vacila. Pondremos aquí un Dice Chesterton monigote. que el pecado original es el único dogma de fe comprobable empíricamente, y es verdad, todo el mundo mira dentro de sí y ve ponzoña y miras en tu colega y también. Oye, qué bien dicho, qué bien explicado. Entonces, es verdad. Entonces, a mí me da la sensación de que, o sea, algo que me llamó a mí la atención de la tradición de las sociedades tradicionales, es el profundo conocimiento de la naturaleza humana, tanto que ha vertebrado un orden político en torno a ese dogma comprobable empíricamente. Y todas las implicaciones que eso tiene. En torno a ese dogma y a las grandes aspiraciones del hombre, porque es un ser misterioso, o sea, afectado por el pecado, pero con ansias de gloria. Entonces, yo creo que no cabe tampoco absolutizar el pecado, sino que son ambas cosas las que vertebraron la... Sí. Pedro. Bien, bueno, pues
A mí me está encantando escucharos. Anotas constantemente cosas, pero voy a decir solo dos, porque si no, claro, estamos aquí toda la tarde saliendo temas todo el rato, ¿no? Claro, lo primero, estoy muy de acuerdo que no hay opción benedictina sin Carlomagno. O sea, Gran verdad. Eso para empezar. Y luego, retorciendo la frase sobre el tradicionalismo, yo no conozco el perennialismo apenas, o sé quién es Guénon y Ébola y poco más, pero ciñéndonos al tradicionalismo hispánico, que sé que creo que todos tenemos más en mente. Claro, hay dos cosas. La primera es si es lo mismo ser tradicionalista que ser legitimista. Es decir, si tenía razón Canals con lo de que ser carlista pero no tradicionalista era un hecho sin sentido, y ser tradicionalista y no ser carlista es un sentido sin hecho, ¿no? Entonces yo creo que durante un tiempo probablemente eso fue así. Es decir, que el movimiento político que existía de hecho en España, que representa la defensa del orden cristiano tradicional frente a la innovación política, era ese. Pero entonces ahora se abre un debate que en el fondo es un debate del siglo XX, como bien ha dicho Ramón. Es decir, ¿cuándo el tradicionalismo se convierte en escuela intelectual? Cuando la forma de vida, vuelvo al concepto del que partí al principio, empieza a languidecer y ya está muerta. Y se convierte entonces en una escuela teórica. Y entonces hay un debate que se da, claro, sí, que se da entre Minguijón y Gambra. Gambra era discípulo de Salvador Minguijón. Entonces, Minguijón, digamos que favorecía un concepto más amplio de tradicionalismo, que no estuviera necesariamente vinculado a la corona o a la legitimidad tradicional. Y Gambra le decía que no, que tenía que ir vinculada a esa corona porque es el banderín de enganche, digamos que es la institución que sintetiza políticamente eso. Y yo creo que tenían razón los dos. Es decir, que desde un punto de vista filosófico se podría decir eso, pero es verdad que sin la forma política se pierde, pero es verdad que la forma política es imposible. Con lo cual, llegados a este callejón sin salida, y aquí retorciendo la frase que se atribuye a Eugenio II, digo que se atribuye porque no se lo he leído a él, lo de todo lo que no es tradición es plagio. Claro, pero cuando no hay tradición, el tradicionalismo suele ser un autoplagio. Es decir, que ahora es el riesgo de incurrir en una dinámica propia del Estado moderno, que es lo que llamaba Hobsbawm la tradición inventada. Pero es que la tradición inventada es propia del nacionalismo. Es decir, es el Estado moderno que tiene que dar lugar se legitima en torno a un pueblo culturalmente homogéneo y tiene que inventarse la historia, ¿no? Tiene que estilizarla. Pues cuando no hay formas tradicionales de vida, claro, el tradicionalismo, o sea, pensar que siga habiendo ese mandarín de enganche político ya es, en cierto modo, parte de una falsificación, porque eso está muerto. Entonces, eso nos aboca a esa pregunta. Y luego, en un sentido más positivo, claro, sobre lo de la naturaleza humana que habéis sacado, que dará para otro programa. Claro, a mí me gusta mucho un filósofo absolutamente caótico que es Vico. Y cuando él habla de instituciones universales, que habla pues el temor, la reverencia a Dios, ¿no? Los enterramientos y los casamientos, tienen todas que ver con la piedad, que creo que es una actitud clave, pero como energías de la naturaleza humana. La naturaleza humana, pero no significa que en todas partes se actualicen igual. Hay condiciones en las que, como son las nuestras, en las que muy difícilmente ocurre eso. Pero esas instituciones a lo mejor nos permiten distinguir tradiciones más o menos sanas. O Santo Tomás también se ha abocado, que cuando hablaba de la piedad decía es la piedad hacia Dios, hacia los padres y hacia la familia de familias, que es la patria, ¿no? Es decir, que la tradición en sentido, por lo menos, católico-hispano, claro, siempre estuvo vertebrada en torno a instituciones muy concretas, no en torno a un esquema abstracto. Y la cuestión de nuestro tiempo, y no sé, supongo que tenéis razón, es eso, es que esas instituciones hoy en día gozan de difícil recurrencia, ¿no? No, y que esas instituciones yo creo que son coyunturales, ¿no? O sea, sí, o sea, quiero decir, no son lo fundamental de lo que decía Julito antes. Que no sé si no son fundamentales las instituciones. Yo ahí lo dudaría. Esas concretamente, o sea, yo que no seas campesino, o sea, que no haya estamentos, me parece bien. Sí, no, o sea, quiero decir, esa sí, me refería a las que mencionaba. o sea, la corona. Sí, eso sí. No la corona, la familia. La familia. Claro. Sí. Por ejemplo, ahí que nos resistiremos a No, la llamar los corona no. cuerpos intermedios, ¿no? Porque aceptamos de ese modo, en realidad, la existencia de un dilema entre Estado e individuo. No son cuerpos intermedios. Yo diría que sí, fíjate, porque al final, si llamo cuerpo al cuerpo político, a la comunidad política, y le aplico una corporeidad a la comunidad política, que es la analogía común que se usa, el rey como cabeza y demás, Le aplicas una corporeidad al individuo, que en sí es una abstracción. Porque si te refieres a la familia como cuerpo intermedio, quiero decir. O sea, aceptas un esquema que yo creo que es venenoso, pero no es el tema. Creo que los espectadores habrán llegado a la conclusión de que vivimos efectivamente tiempos ominosos, pero se estarán preguntando qué actitud podemos adoptar. ¿Qué nos pide nuestra época? ¿Cuál es nuestra misión con ella? Porque si llegásemos a la conclusión de que todo está perdido, pues probablemente la opción más juiciosa sería suicidarse. Pues, pero no, que cabe algo de esperanza todavía. Yo cabe diría adoptar que una sí. actitud sana. Mira, por un lado, creo que en esta conversación se han puesto sobre el tapete un montón de temas, que se invita al que nos esté viendo que tire del hilo. Yo mismo tomo notas de algunas cosas que se han dicho, tiraré del hilo. Y llegado a este punto, yo creo que ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer? Bueno, pues lo primero sería apelar al argumento central, troncal, de la cosmovisión tradicional, que la habéis señalado aquí, que es la naturaleza humana.
la naturaleza quebrada del hombre, como la llama Cervantes, y que sin embargo anhela la gloria trascendente. Entonces, atenernos a esa naturaleza quebrada, en la que además en todas las tradiciones, y aquí apelo al perennialismo, se señala, ya sea en la forma cristiana del pecado original, por el cual estamos lesionados en el alma, ya sea en el estado de ignorancia, de desconocimiento que señala el platonismo, estamos en olvido. Recordar, para los platónicos es que hemos olvidado nuestra identidad y esencia espiritual. O en el mundo del Dharma hindú, ¿verdad? El avidya. Estás en ignorancia de ti. Entonces, ese ejercicio de autorreconocimiento, de viraje hacia tu propia naturaleza quebrada para sanarla, ¿cuál es el antídoto a esa naturaleza quebrada? La vida virtuosa, la arete griega, ¿verdad? La arete griega. Entonces, en primer lugar, decir que si el argumento troncal de la tradición era la naturaleza humana, ese argumento ninguna modernidad te lo puede quitar. Sea como se despliegue globalismo, posmodernidad y deconstrucción, sea como que se despliegue la oscuridad babilónica, el argumento primero no te le quitan. El argumento primero al cual te remites es la gloria trascendente, la naturaleza humana y el trabajo de esa arete o virtud. Y luego hacia afuera, yo creo que hay que asumir esta tierra baldía de las leyendas del Grial y actuar en consecuencia. Que es saber que quizás es más tiempo de forjar la espada que de empuñarla. De preparar el retorno del rey que de acompañarle en batalla, pues no está de vuelta todavía. Entonces también te toca estar en un escenario que en la Edad Media se llamaba de interregno, ¿verdad? Que aparece también vinculado a la escatología griálica, interregno. Forjar la espada, preparar el retorno del rey. Quizás tengamos que asumir que nos toca un poco como los montaraces del Señor de los Anillos, ¿verdad? Que tienen que preparar el momento idóneo en el que Aragorn pueda manifestarse y reclamar el trono de Gondor. ¡Oh, qué maravilla! Cerramos el programa ya, ¿no? ¡Qué maravilla! Ramón. Pues voy a coger el hilo porque me parece espectacular y hacer una segunda reflexión. Solo hablábamos antes del orgánico, la tradición. Solo conozco, por ignorancia probablemente, un caso en que un hombre señala una tradición orgánica, la denuncia por ser puramente humana y con su voluntad inaugura una nueva que, al revés que el Estado, no es perversa, sino que es salvífica, y es Cristo. Le dice a los fariseos, vuestras actitudes son tradiciones humanas y están vacías. Exacto. Ese hecho histórico, esa frase histórica, esa condena histórica de una tradición anterior para inaugurar una tradición salvífica, tiene una mayúscula. Esa es tradición con mayúscula, no solamente por perenne o por filosófica, sino porque se ha definido a lo largo de la historia una tradición con mayúscula que es divina y que es una fuente de revelación y de salvación. Aplicar eso a la vida diaria es posible en cualquier época, sea la de la Babilonia, sea cualquiera. Con lo cual, igual que ahora tenemos muerte de tradición, aquel momento también fue un momento de muerte de tradición y nacimiento de una nueva, y ahí lo que se presenta como salvífico es el seguimiento de Cristo, y cualquiera, podemos entrar, por supuesto, en el debate de si la Iglesia actualmente permite esa vivencia, pero generalmente suele ser una excusa para la propia no puesta en juego o no vivencia de la salvación, el echarle la culpa al obispo o al papa de lo mal que lo hacen, porque así yo puedo seguir fornicando por las esquinas, que total es mucho más cómodo. Pero ya digo, esa vida de la salvación, de la tradición con mayúsculas, es posible en cualquier época de la historia. Ahora bien, quiero subrayar y reincidir en lo que decía antes Gonzalo, perdón. Uy, ya estaba yo, no sé, los anillos. Es decir, lo que ha dicho Aragorn antes. En lo que decía Gonzalo antes, en esa época de preparación. Esa época de preparación no solamente es espiritual, que yo creo que es lo principal, sino que también es intelectual y físico-material. Si somos conscientes de que, igual que en otras épocas de la historia, pero con mayor razón en la actual, el deber es preparatorio, pues seguro que hay muchos pasos que podemos pensar que permiten ese advenimiento más rápido del rey. Dani y Pedro, 2 minutos cada uno, no más. Yo menos de 2 minutos. Yo no sé cómo podríamos hacer para vivir la tradición o para tratar de recuperarla. O sea, sé cosas pequeñitas, concretas, que pues una la dijiste tú en tu tercera ABC el otro día, que es no dejar de maravillarnos con la cotidianidad, o sea, darnos cuenta de que efectivamente en el canto del mirlo, es la imagen que le gusta usar a él, no la que uso yo, que el canto del mirlo es un milagro y la belleza que hay ahí, y concebir la existencia, yo creo que lo que más conspira contra vivir
de acuerdo a nuestra naturaleza, a lo más excelente que hay en nosotros, que dice Aristóteles también en la política, es el espíritu de propietario. Hemos perdido el espíritu de heredero y legatario y vivimos, o sea, lo que vertebra nuestro pensamiento es el espíritu de propietario, que explica desde no sé, desde la discriminación, o sea, la tala indiscriminada de árboles en el Amazonas, porque lo concebimos como una mercancía para nuestro uso y disfrute, a la independencia de Cataluña, porque hay unos tíos que se piensan propietarios de Cataluña en lugar de herederos y legatarios. Es espíritu de usufructuario que ni siquiera tiene el deber de Yo no sé si la figura sería la del fideicomisario. Quizá la figura jurídica, de la actitud que debe adoptar el hombre, que es de cuidado y engrandecimiento. Efectivamente, o sea, al final concebir esta existencia como un regalo, porque lo es, porque nadie decide dónde nace, ni cuándo, ni dar, o sea, ser verdaderamente conscientes de eso y conseguir que eso vertebre nuestra vida, seguro que nos acerca a la vida virtuosa. Pedro. Bueno, yo al principio no quería hablar del primero, pero ahora tengo que cerrar un turno final muy inspirado, así que, que es casi peor, lo hubiera cambiado. No, entonces voy a ser brevísimo, claro, porque yo me quedo con una cosa que es, claro, muchas veces tenemos la tentación de darle demasiada entidad al mal, que es verdad que es muy cómodo, pero a mí eso es un error. Es decir, yo creo que, o sea, primero, la política que es práctica, bueno, no sabemos lo que será mañana, y sobre todo, yo creo que aquí la virtud clave, o sea, bueno, es la confianza intelectual en la naturaleza humana, el hecho de que la política no es futurología, es decir, que lo que ahora es así, mañana puede ser de otra manera, aunque esto no sea neutral, aunque haya una pendiente, pero que podemos hacer muchas cosas. Y luego yo creo que invocaría la esperanza, que es una virtud que, claro, que tiene sentido precisamente cuando el análisis intelectual nos lleva al pesimismo, pero no podemos caer en él. Entonces, si el análisis intelectual nos lleva al optimismo, estaríamos hablando de otra cosa y no tendría ningún mérito. Así que esperanza. Yo creo que, por un lado, hay una esperanza más mundana, por así decirlo, en la naturaleza humana. Si nos creemos lo que decimos sobre la naturaleza humana, sobre su carácter permanente, si nos creemos que compartimos naturaleza con el hombre prehistórico, la naturaleza humana tiene que ser necesariamente una fuente de esperanza. Los ardides de los ingenieros sociales se encontrarán con un muro. No pueden moldearnos a voluntad porque tenemos una naturaleza que no es moldeable a voluntad. Y luego una esperanza sobrenatural en un Dios que regresará con gloria y que ni siquiera en este momento oscuro, o especialmente en este momento oscuro, no se desentiende de nuestros problemas. Entonces, yo creo que sí, la esperanza es fundamental. Terminaría con alguna recomendación literaria sobre este tema. Por orden y sucintamente, sin grandes explicaciones sobre los libros que recomendéis. La crisis del mundo moderno, René Guénon. Vale. Ramón. Los que me conocen saben que me la acabo de leer, con lo cual no tiene ningún mérito. Bueno, pero no. La decadencia de Occidente es Wolfgang. Yo, si tengo que decir uno, diría Lo que está mal en el mundo de Chester. Vale. Para que no sea un ensayo y, sorprendentemente, las coplas de Jorge Manrique bonito. sobre la piedad. Maravilloso. Yo diré, por romper una lanza a favor del tradicionalismo hispánico, La sociedad tradicional y sus enemigos de José Miguel Gambra. Muy bueno. Es muy bueno. Y terminaré, es que si no se me olvida, tengo que decir dos cosas. La primera, impeler a todos nuestros espectadores a suscribirse en YouTube y también a hacerse socios de Big One. Ya saben que hacer un canal de YouTube cuesta su trabajo, su dinero, y además, si partimos de la premisa de que esencial a la tradición española es la liberalidad y el desprendimiento, hombre, la despreocupación por el dinero, podrían apoyar la causa de Big One. No sé si vosotros estáis suscritos, creo que no. Creo que no, podemos enmendarlo pronto. Y después, impeliéndoles también a dejar comentarios primero y a sugerirnos temas que tratemos. Esto ya no es solo una búsqueda de la verdad entre un puñado de amigos, sino entre toda la comunidad de Big One. Con lo cual, si pueden plantear temas en los comentarios, se lo agradecemos mucho. Ya solo queda dar las gracias a Gonzalo Rodríguez. Ha sido un inmenso placer. Encantadísimo. A Ramón de Mer, gracias. A Dani de Fernando. Gracias, Julito. Pedro Lecanda. Muchísimas gracias. Volverán a verles ustedes. Nosotros nos reencontramos dentro de 2 domingos aquí en Big One Media.